Durante casi 100 años, 3 países gobernaron completamente la industria automotriz mundial: Alemania, Japón y Estados Unidos. Ahí nacieron las marcas que tú conoces de memoria. Toyota, Volkswagen, Mercedes, Ford y BMW no eran solo empresas, era el orgullo de naciones enteras, el motor de sus economías. Y en solo 3 años pasó algo que absolutamente nadie esperaba. Mercedes vio caer su ganancia un 28%, Ford se desplomó un 92% en un solo año. El grupo detrás de Jeep y Fiat perdió 26.000 millones de dólares, el peor año de toda su historia. Volkswagen anunció el récord de 50.000 puestos de trabajo. Detrás de cada uno de esos golpes aparece el mismo nombre, una empresa que en el 2003 fabricaba baterías simples en un taller. En ese momento, la idea que pudiera competir con los gigantes del automóvil era tan absurda que hasta se burlaron de ella en el público. Hoy nadie se está burlando. Esa empresa vende más autos eléctricos que cualquier otro en el planeta. Y hoy te voy a contar cómo un taller de baterías puso de rodillas a toda una industria en menos de una década. Y por qué detrás de esa historia hay algo que casi nadie te está contando bien. Quédate hasta el final, porque esto tiene más capas de lo que parece. Antes de seguir, quiero que quede algo claro. Esto no es un cuento exagerado para hacer ruido. Son cifras reales de empresas que durante décadas fueron sinónimos de estabilidad absoluta. Marcas de lujo que llevan más de un siglo siendo visitadas como intocables, de pronto reportan caídas de ganancias de doble dígito, año tras año, sin freno aparente. Grupos automotrices enteros, los que controlaban varias marcas famosas bajo un solo paraguas, reportaron las peores pérdidas de su historia completa, no solo del último trimestre. Y lo más fuerte, anuncios de decenas de miles de empleos recortados en empresas que durante generaciones fueron sinónimos de empleos seguros, de orgullo nacional, de estabilidad para familias enteras. Esto no pasó por una crisis económica global, ni por una guerra, ni por una pandemia. Pasó porque una sola empresa entendió algo que el resto tardó demasiado en ver, y para cuando lo vieron, ya era tarde para reaccionar a tiempo. Si esto ya te tiene con la boca abierta, espera porque apenas vamos empezando. Suscríbete al canal. Esta historia tiene capas que cambian todo lo que crees saber sobre cómo funcionan los negocios globales. El error que comete casi todo el mundo es pensar que esta es una historia sobre una marca china ganando dentro de China. Eso sería relativamente normal y esperado. La realidad es mucho más fuerte que eso. Empecemos por el sudeste asiático, donde los cambios fueron más dramáticos y más rápidos. En un país de la región, esta empresa captó el 40% del mercado de autos eléctricos en solo 18 meses. Una marca japonesa con décadas de presencia tuvo que cerrar su planta local, otra recortó su producción un 60%. Una región que estuvo 40 años bajo dominio japonés, casi total, se dio una vuelta completamente en pocos años. En otro país de la región, 1 de cada 5 autos nuevos vendidos el año pasado era de esta marca. En otro más, se convirtió en el auto eléctrico más vendido de todo el año. Pero la parte que de verdad debería preocupar a los fabricantes occidentales es Europa, el lugar donde se creían completamente seguros, su territorio histórico. Las marcas chinas ya ocupan más del 11% del mercado europeo de autos eléctricos, y esa cifra crece cada trimestre que pasa. Una marca europea reportó pérdidas netas por primera vez en 5 años. Una marca de lujo, símbolo del orgullo europeo, está perdiendo clientes en China y cuota de mercado en su propio continente al mismo tiempo. Y hay mercados que nadie esperaba. En un país sudamericano enorme, esta marca captó el 72% del mercado de autos eléctricos en un solo año, abriendo una planta justo donde una marca de Estados Unidos había abandonado su vieja fábrica. Lo mismo está pasando en varios otros países, en distintos continentes, casi al mismo tiempo. Para entender cómo se construyó todo esto, hay que ir al principio, a un ingeniero de 29 años, en 1995, que le pidió prestado $40.000 a su primo y alquiló un pequeño taller para fabricar baterías. Nada más que eso. 7 años después, ya le proveía baterías a las marcas de celulares más importantes del mundo en ese momento. Para el 2003, su empresa ya era el mayor fabricante de baterías del planeta, y en ese mismo año, este ingeniero tomó una decisión que absolutamente nadie entendió. Tomó ese dinero y lo invirtió comprando una fábrica automotriz que estaba en quiebra, y en medio de la nada, sus propios inversores intentaron detenerlo. El valor de sus acciones cayeron miles de millones de dólares en solo 2 días. La prensa se burló abiertamente de la decisión. Un hombre del mundo de las baterías metiéndose en una industria que requiere más capital, más tiempo y más conocimiento técnico del planeta. Esta persona ni siquiera tenía licencia de conducir, pero su lógica era simple y, viéndolo en retrospectiva, brillante. El futuro del automóvil no estaba en el motor, estaba en la batería, y nadie en el mundo entendía las baterías mejor que él. Mientras toda la industria intentaba descubrir cómo electrificar un auto que ya conocían, él hizo lo contrario. Intentó construir un auto completo alrededor de lo único que ya dominaba a la perfección. Le tomó 15 años de humillaciones públicas antes de que el mundo entendiera lo que estaba construyendo en silencio. Esta decisión apenas empieza a ponerse interesante. Sigue viendo, porque las 3 decisiones que vienen ahora son las que de verdad deberían estudiar en cualquier negocio. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo de historias reales como esta. En esos 15 años, mientras se burlaban de sus autos en televisión, este ingeniero tomó 3 decisiones que terminan cambiando la industria entera para siempre. Primero, no depender de nadie. Los grandes fabricantes occidentales compran sus baterías a proveedores externos. Depende de cientos de empresas
empresas distintas para chips, motores, electrónica, hasta los vidrios. Esta empresa decidió fabricar absolutamente todo internamente: baterías, semiconductores, motores, electrónica, parabrisas, faros, hasta el software del tablero. Cuando hubo una crisis mundial de escasez de chips que paralizó a toda la industria, ellos simplemente aumentaron producción en sus propias fábricas. Cuando los precios de un material clave para las baterías se dispararon, ellos ya lo traían directamente. Cada crisis que golpeó a sus competidores, a ellos los hizo más fuertes. Segundo, el precio como arma. Lanzaron un auto eléctrico completamente funcional por menos de $10,000. Ningún fabricante occidental grande puede fabricar algo remotamente parecido a ese precio sin perder dinero. Y eso no es eficiencia operativa, es una estrategia deliberada de destrucción de mercado. Cuando lanzas un producto competitivo a un precio que tus rivales no pueden igualar sin quebrar, ya no estás compitiendo en el mismo juego, estás redefiniendo las reglas. Tercero, velocidad brutal de innovación. Esta empresa lanza nuevos modelos cada 12 o 18 meses. Los fabricantes tradicionales tardan entre 4 y 6 años en hacer lo mismo. Para cuando un competidor occidental finalmente lanza una respuesta al mercado, esta empresa ya está 2 generaciones de producto por delante. Y aquí hay una cuarta capa de esta historia que casi nunca se menciona y que cambia completamente cómo deberías de ver esta competencia. Esta empresa no llegó hasta aquí solo por innovación y eficiencia, llegó con el respaldo directo de su propio gobierno. El gobierno diseñó uno de los programas de subsidios industriales más agresivos de la historia moderna, contratos estatales garantizados para las flotas de transporte público en cientos de ciudades, subsidios directos a cada comprador. Prácticamente cada unidad vendida en su mercado local incluía un descuento del gobierno por dentro. En el pico de este programa, los analistas estimaban que esa empresa recibía entre $2,000 y $20,000 por parte del Estado por cada auto producido. Detente un segundo y piensa en lo que significa para cualquier fabricante extranjero tratando de competir ese precio. Cuando fijas el precio de tu auto, estás compitiendo contra un jugador cuya economía funciona con reglas completamente distintas a las tuyas. Esta empresa podía vender por debajo de su costo real durante años y seguir mostrando ganancias en sus reportes, porque el Estado cubría silenciosamente la diferencia. Eso no es competir en un mercado libre, es competir contra mercado diseñado de antemano para ganar. Y esto no es casualidad ni un favor aislado. Existe un plan industrial nacional presentado hace décadas que nombra explícitamente al sector automotriz como una de las 10 industrias donde ese país quiere alcanzar dominio global. Esta empresa es solo el instrumento, el verdadero jugador todo este tiempo ha sido el Estado. Esto cambia completamente cómo deberías de leer las noticias de negocios de aquí en adelante, pero la historia todavía no termina. Viene la parte donde las grietas empiezan a aparecer. Suscríbete para no perder la segunda mitad de historias como esta. Pero no pienses que esta empresa es invencible, porque empezaron a aparecer problemas serios. La primera señal de alarma llegó cuando una firma de investigación dependiente publicó un informe devastador. Según su análisis, la deuda real de esta empresa no es la cifra oficial que declaran, es casi 8 veces más alta. La diferencia está escondida en algo que los contadores llaman financiamiento de cadena de suministro, una forma elegante de decir que le pagan a sus proveedores en promedio 9 meses después de la entrega, cuando el estándar de la industria es de apenas 1 mes y medio. Técnicamente esas facturas sin pagar son deudas reales, pero no aparecen como tal en el balance oficial. Están usando a sus propios proveedores como un banco gratuito y la escala ya recuerda a otros colapsos financieros enormes que el mundo ya ha visto antes. Hay otra práctica de la que casi nadie habla en público, pero que toda industria conoce: autos nuevos registrados a empresas fantasmas propias al final de cada mes para cumplir metas de ventas, que después se revenden como usados sin kilometraje. En el papel son ventas de autos nuevos, en realidad ningún comprador real los adquirió todavía. Hay fotos de filas enteras de estos autos, abandonados en campos abiertos, oxidados lentamente. Esto deja una pregunta incómoda: cuando esta empresa anuncia millones de autos vendidos en un año, ¿cuántos de verdad fueron comprados por una persona real? Y a eso se suman retiros masivos por defectos serios, problemas electrónicos, fallas de seguridad, además de una investigación laboral en otro país por condiciones de trabajo extremas en la construcción de sus plantas, y los números financieros empezaron a temblarse de verdad. Caída de ganancias, caída de fuerte en ventas globales, competidores locales empezaron a quitarle terreno en su propio mercado, incluso su propio gobierno tuvo que advertir públicamente que la guerra de precios que ellos mismos iniciaron no va a llegar a nada bueno. Cuando es el propio Estado el que pide bajar la intensidad, algo no está funcionando del todo bien. Esto no significa que esta empresa vaya a colapsar mañana, sigue siendo enorme, formalmente rentable y todavía vende más autos electrónicos que cualquier otra en el planeta, pero hay 3 cosas de esta historia que tienes que llevarte, porque aplican mucho más allá de los autos. Primero, la ventaja competitiva real detrás de esta historia como esta casi nunca es solo tecnológica, es sistemática, es estratégica y muchas veces está respaldada directamente por un Estado. Cuando veas crecer agresivamente cualquier empresa con velocidad inusual, busca siempre si hay una mano estatal detrás moviendo el tablero. Segundo, la deuda escondida y las ventas infladas son señales de alerta universales. No importa si la empresa es de cualquier país del mundo, cuando los números no cuadran con la operación real, algo está mal sin excepción. Tercero, el mapa industrial global se está redibujando ahora mismo, no dentro de 10 años. Si la industria en la que trabajas o inviertes todavía no está en el radar de una estrategia nacional agresiva como esta, probablemente
Probablemente ya lo está y todavía no te has dado cuenta. Entender esto no es ponerse paranoico, es entender que el dinero y el poder hoy se mueven con reglas distintas a las que aprendiste hace 20 años y que ignorarlo te deja exactamente donde quedaron Mercedes, Toyota y Volkswagen. Reaccionaron tarde a algo que llevaban años construyendo en silencio. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete con Nutria. Cada semana desarmamos historias reales de dinero y cuéntame en los comentarios si ya ves esos autos en tu ciudad.